Bueno, como tal, en este video voy a explicar un poco sobre la comunicación LoRa, cómo lograr esta comunicación, en este caso, en lo que serían las Heltec LoRa, eh, los microcontroladores que tienen embebido la comunicación LoRa. Y bueno, hablar un poco sobre la comunicación, hablar un poco sobre los parámetros de esta comunicación, los cuales son importantes ya en aplicaciones reales, para obtener un mayor alcance, una mayor velocidad de datos y demás, ¿no? Bueno, antes de pasar con esto, primero quiero mostrar un poco el microcontrolador con el cual eh, estoy trabajando mi proyecto de comunitarios, el cual es este que está aquí. Yo creo que tenía un datasheet de esto, a ver si lo encuentro por aquí. Mm. A ver, déjenme un ratito. Ya, listo. Entonces voy a compartir. Bueno, entonces este como tal es un datasheet de esta placa, es la Wi-Fi LoRa 32. Esta es la versión 3.2. Yo estoy utilizando la 3, pero bueno, es bastante similar a esta. Y bueno, más o menos aquí hay información sobre la placa. Yo siempre recomiendo que cuando trabajen con un dispositivo, eh, siempre busquen su datasheet, porque a veces uno piensa que por haber trabajado con uno pasado piensa que es lo mismo con otro, y a veces por ese tipo de cuestiones a veces comete errores y puede hasta dañar la misma placa o obtener errores, ¿no? Entonces eso es muy importante. Pero bueno, vemos que la 32 versión 3, que es la que yo estoy utilizando, como les digo, su MCU se basa en SP32. Y tiene algunas consideraciones a nivel del socket USB con el cual se conecta, el oscilador interno y demás, ¿no? También que trabaja con menos 10 microamperios en baja potencia y que tiene mejor impedancia para circuitos RF. Bueno, aquí algunas consideraciones no, por ejemplo, que tiene integrado Wi-Fi, tiene LoRa, tiene Bluetooth, tiene algunas consideraciones ahí. Eh, Tiene una OLED, que es la pantallita que tiene ahí, que está comunicada internamente por comunicación I2C. Por ejemplo, acá dice que we provide SP32 and LoRaWAN Protocol Arduino Library, que es lo que ya vamos a ver, que en Arduino IDE ya hay una librería. O sea, si uno descarga toda la librería y demás, tiene ejemplos de LoRa y todas las funciones ahí, ¿no? Este como tal es el pinout de la placa oficial. Entonces aquí podemos visualizar cuáles son los puntos de GND, de alimentación de 3.3 voltios, todos los GPIOs, los GPIOs donde tengo ADCs, son estos que están en verde, donde tengo comunicación para hacer comunicación serial, comunicación I2C, comunicación SPI y demás, ¿no? Entonces eso es también importante saber. Y aquí está todos los pines explicados en detalle.
Aquí hay algunas especificaciones respecto a, bueno, memoria, Bluetooth, Wi-Fi. Este es importante, la máxima potencia de transmisión. Esto es un parámetro que aparece en la configuración LoRa. Entonces, este dato es importante porque así nosotros sabemos cuál es el máximo que puede soportar esta placa en su configuración de transmisión, en su en su potencia de transmisión. Y bueno, además, ¿no? Y bueno, y así hay bastantes características importantes. Por ejemplo, aquí hay características de potencia respecto a transmisión y recepción, que no hay que tenerlos mucho en consideración porque son miliamperios, pero bueno, ahí tenemos como tal cuánto consume la transmisión para diferentes valores de potencia, ¿no? Este es el máximo, 22. Y obviamente conectados a USB. Y bueno, sí hay, por ejemplo, aquí hay potencia transmitida para distintos bandas. Como estamos en América, trabajamos en esta banda. Recuerden que en América trabajamos en esta banda de aquí, trabajamos con 915 MHz. Entonces, la potencia sigue siendo máximo 20 decibelios por metro. Eh, y bueno, aquí tenemos como tal las bandas. Esta es la que nosotros utilizamos, como los high frequency. Y así hay cuestiones, ¿no? Entonces, esa es como tal la placa. Y bueno, cuando uno lo que... Bueno, aquí no voy a poner cómo se encuentran las librerías y demás. En realidad, esas librerías, voy a ver si adjunto un video en la descripción para que puedan hacer la instalación de las librerías de LoRa y demás. Pero una vez que tienen las librerías, uno va aquí a ejemplos, examples. Y por ejemplo, acá donde dice Heltec Example, podemos tener distintos ejemplos. Por ejemplo, para la conexión LoRa, tenemos lo que es LoRa Basic, y tenemos LoRa Receiver y LoRa Sender. Pues estos son los dos, tanto el transmisor como el receptor. Si pongo aquí LoRa Sender, vemos si me abre. Tenemos un código de ejemplo con el cual prácticamente yo he basado todos los códigos implementados. Obviamente se han cambiado y se han añadido cosas. Pero por ejemplo aquí tenemos lo que les decía, ¿no? Tenemos los parámetros de configuración LoRa, que ya vamos a ver cuáles son cada uno de estos y qué significan cada uno, ¿no? Cuál es su importancia. Y bueno, acá hay algunas consideraciones como que son propias del código, algunas funciones, eh, por ejemplo, este es el setup que se hace para inicializar toda la comunicación, como tal, de aquí para acá. Y acá digamos que tenemos cómo funciona. En pocas palabras, lo que hace esto es, como tal, tenemos un valor, en este caso ponen TX number o número de transmisión, que lo va aumentando periódicamente en el loop. Y ese valor lo convierte en un paquete. Para cómo crear el paquete, asignamos TX number y bueno, lo que está acá, todo esto se lo mete en TX packet. Este es el paquete, es lo que se envía por comunicación. Y luego, con esta función que es radio.c, nosotros enviamos este paquete de aquí. Enviamos el paquete convertido en un entero de 8 bytes y esta es la longitud del paquete. Y esto es lo que se envía por LoRa. ¿Sí? Y bueno, tenemos otras funciones como void on TX done, o sea que se realizó la transmisión. Tenemos on TX timeout, es decir que si no hay eh, comunicación, pues lo que hace es se sobrepasa un timeout, un reloj interno, y por lo tanto, al no haber comunicación, pues se manda sleep, ¿no? Esto es importante porque si no hay comunicación, necesitamos que el emisor no envíe, ¿ok? Entonces, en realidad, mientras no haya comunicación, no tiene que enviar nada. Cuando ya detecte que hay un nodo receptor, ahí sí sale del sleep y empieza a funcionar. Ok, este es el código. No hay mucha, digamos que... También tenemos, como digo, el código del, del receptor, el cual
este que está acá, el LoRa receiver, que es algo similar. Este es el receiver, si no estoy mal, sí. Eh, el cual, pues, tiene cosas similares, pero bueno, trabaja de manera diferente, ¿no? Porque este tiene una función que se llama onRxDOM, que es donde, pues, recibimos como tal el payload o el paquete, el RX packet, como está aquí. Y luego, pues, ese RX packet lo podemos sacar y tenerlo aquí, ¿no? Y hacer alguna cosa con él. Entonces, prácticamente es lo mismo. En realidad, bueno, aquí uno podría meterse, uno tendría que explicar, bueno, abrir la librería de LoRa e intentar entender cada una de las funciones que hay, ¿no? En realidad es algo que no va en este video porque ahí ya me extendería demasiado. Pero si uno quiere entender bien qué hace el código, qué hace cada función, tiene que ir a la librería en GitHub y entender cómo está definida la librería, las funciones, los, eh, los objetos y demás, ¿no? Entonces, eso como tal son los códigos. En realidad son códigos que uno los puede implementar y, y va a funcionar. Ahora, hay cosas importantes. Con respecto a los parámetros, que es lo que más que todo va de este video. Estos son los parámetros de configuración de la comunicación LoRa. Muchos parámetros, por no decir, creo que ya los vamos a ver. Hay parámetros que tienen que coincidir tanto en transmisor como receptor. Si no coinciden, no hay comunicación. Entonces, eso también es una cosa importante. Ok, entonces, vamos a hablar un poco de esos parámetros, que es una investigación que yo hice. Entonces, tenemos la frecuencia de transmisión, que se llama RF frequency. Como tal, define la frecuencia de radio en la que se comunican los dispositivos LoRa. Entonces, es fundamental que tanto transmisor como receptor tengan la misma frecuencia, porque si no, no se van a comunicar. Esta frecuencia depende de la zona en la cual estemos, la zona geográfica. Pues para Sudamérica y para América del Norte tenemos una franja, que ya la mostré anteriormente, 900 a 920 y algo. Y como tal estamos trabajando con esta de aquí, que es 915 MHz. Eh, Ahí uno tiene que investigar también sobre las franjas, porque hay algunas frecuencias de radio que no están libres porque pueden servir para otras cuestiones. Entonces, hay algunas cosas también que hay que ver a nivel de prohibiciones legales y demás, ¿no? Pero bueno, esta de 915 MHz es una frecuencia que está libre. Luego tenemos potencia de transmisión, que esto es un parámetro propio del transmisor, que como tal establece la potencia de salida del transmisor medida en decibelios por metro. Una potencia mayor generalmente significa un mayor alcance, pero también consume más energía. A menudo existen limitaciones legales, que es lo que les decía, sobre la potencia máxima de transmisión permitida. Típicamente varía de 2 decibelios metro a 23 decibelios metro, donde 23 decibelios metro es el máximo permitido en muchas regiones. Entonces, obviamente, al tener una mayor potencia, podemos alcanzar una mayor distancia. Obviamente, eso, el contra de eso es el consumo de energía. Y obviamente un pro es que si tenemos mayor potencia podemos digamos que evitar interferencias. Porque obviamente un concepto básico de telecomunicaciones es que van a haber pérdidas en el recorrido de la transmisión. ¿Ok? Entonces, obviamente no podemos nosotros trabajar con 23 decibelios por metro. Ese es un error que yo visualicé cuando recibí el proyecto. Porque según la especificación de la placa, lo máximo que puede trabajar es 21 más menos un decibelio metro. Entonces, ahí tenemos una limitación, no podemos trabajar con el máximo teórico, pero con 21 podría servir, hasta por siquiera 20-19. Pero con 21 está bien, que es lo que yo, con lo que estaba trabajando. Listo. Luego tenemos el ancho de banda, que como tal define el ancho de banda de la señal LoRa. Entonces, un ancho de banda menor aumenta la sensibilidad, mejor para señales débiles y mayor alcance, pero reduce la velocidad de datos. Un ancho de banda más grande permite una mayor velocidad de datos, pero reduce la sensibilidad y el alcance. Este concepto de ancho de banda está bastante relacionado con lo que se ve en sistemas de control y demás. El ancho de banda de un sistema está bastante relacionado en realidad.
Entonces, porque el ancho de banda tiene una relación directa con la velocidad. Por lo tanto, un menor ancho de banda es menor velocidad, mayor ancho de banda es más rápido. Pero obviamente tener un sistema mucho más rápido provoca que sea sea en este caso más sensible. Un sistema muy sensible, pues al ser muy sensible, se ve afectado por medio de perturbaciones, ¿ok? Y ruido y cuestiones así. Entonces, eso es muy importante. Ahora, aquí tenemos los valores predeterminados, 0, 1, 2, 3, para distintos anchos de banda. Entonces ahí vemos un poco las consideraciones de alcance versus velocidad de datos. Esto depende mucho de la aplicación, porque tenemos una aplicación donde priorizamos el alcance, como es en el caso de este proyecto de prácticas comunitarias, necesitamos el menor ancho de banda, porque a menor ancho de banda tengo más alcance. Pero si se prioriza la velocidad, deberíamos aumentar el ancho de banda. Entonces, por eso es que se escogió el ancho de banda, el valor cero, que equivale a 125 kHz. Factor de expansión. El factor de expansión determina la cantidad de chips utilizados para representar cada bit de dato. Un SF más alto aumenta el tiempo en el aire, llamado time of air, TOA, para cada transmisión, lo que lleva a un mayor alcance y una mejor resistencia a la interferencia, pero reduce significativamente la velocidad de datos. Es decir, que un mayor tiempo en el aire me permite trabajar con un mayor alcance, porque tiene sentido. Cuanto más tiempo la información está en el aire, pues tiene un mayor alcance, mayor distancia en kilómetros. Entonces, es importante este factor de expansión porque tiene una relación directa con el alcance. Los valores varían de SF7 a F12, donde obviamente F12 ofrece el máximo alcance y la mejor resistencia, pero la velocidad más baja. Y lo contrario es SF7. Entonces, asimismo, también tenemos consideraciones respecto a alcance versus velocidad. En este caso en particular, en este proyecto, el factor de expansión va a ser clave porque tiene una relación directa con el alcance. Y ya veremos luego en un artículo que el alcance es uno de los factores más importantes para priorizar el alcance. Otra limitación es en el tiempo del aire, porque asimismo el tiempo del aire también en algunas regiones existen bastantes regulaciones respecto al tiempo máximo permitido en el aire para transmisiones LoRa. Entonces, obviamente al tener un factor de expansión mucho más grande, el tiempo de aire aumenta. Entonces ahí tenemos que también ver ese cálculo, que ya lo veremos luego. Luego tenemos la tasa de codificación. Este parámetro lo que hace es agregar redundancia a los datos transmitidos, mejorando su resistencia a errores e interferencias. ¿A qué nos referimos con redundancia? Redundancia es un concepto bastante importante en lo que son sistemas de comunicaciones, ya sean sistemas SCADA o en este caso en telecomunicaciones. La idea básica de una redundancia sería que yo, por ejemplo, puedo enviar una trama de datos. Por ejemplo, envío un dato 543, pongo, por ejemplo, aquí un signo en numeral y aquí una arroba, de tal manera que con esto inicio la trama y con esto la termino. Y esa trama yo la puedo enviar por una comunicación, ya sea LoRa, ya sea cualquier tipo de protocolo. Pero a veces los datos se pierden. Pueden perderse por interferencias, por distancia, por un montón de cosas, ¿no? Entonces, añadir redundancia a un sistema es simplemente, ok, si yo quiero que haya más fiabilidad, puedo enviar el dato repetido. Eso, por ejemplo, es una forma de hacer redundancia. Yo puedo repetir el dato para enviarlo dos veces, de tal manera que si no llega uno, llega el otro. Entonces, eso es digamos que un ejemplo de redundancia. Eh, por eso es que la tasa de codificación es importante. Entonces, me dice que, bueno, al haber más redundancia, aumenta la confiabilidad, pero también aumenta el time of error y reduce la velocidad de datos efectiva. En otras palabras, una mayor tasa de codificación em, nos permite, pues, trabajar con más fiabilidad. Así que si tenemos pérdida de datos o entorno ruidoso, pues, obviamente es importante este parámetro. Aunque ya veremos que en realidad para el alcance no es un factor importante, digamos.
Longitud del preámbulo es la secuencia de símbolos idénticos transmitidos antes de los datos reales. Ya esto es parte del paquete que se envía por LoRa. Entonces, por lo general tiene un valor de 8 hablando en bytes, pero se puede ajustar. Entonces, vemos que obviamente si tengo un paquete mucho más grande, o sea, si aumento esa longitud de preámbulo, tengo un paquete más grande, por lo tanto, aumenta el time of failure. Pero obviamente reduzco la velocidad porque estoy mandando un paquete mucho más grande, un paquete o un dato más grande. En entornos ruidosos, aumenta la longitud del preámbulo para mejorar la fiabilidad. Bueno, hay que el timeout de símbolos. Mm, Son algunas consideraciones de telecomunicaciones. Longitud fija del payload. Payload es el dato que se va a enviar. Puede ser longitud fija y variable. En este caso es variable porque como es un valor que va fluctuando, puede ser 30 o puede ser 100 y algo. Entonces, tiene que ser variable. Inversión de la señal portadora. Esto es algo que se puede poner como true o false. En este caso, ¿para qué nos interesaría invertir la señal portadora? Porque a veces hay interferencias cuando trabajamos con varias redes LoRa. Si tengo varias redes LoRa, para que no se interrumpan entre ellas, podemos aún invertirlo. Y bueno, este es el valor de timeout que es para la transmisión. eh, que como tal, bueno, aquí no sé si está bien puesto esto. Pero bueno, es un tiempo que más que todo explica el tiempo que se demora la transmisión o el nodo transmisor en preparar el paquete. Entonces esto también es un valor importante. Y bueno, una vez que llegamos a esto, ahora sí tenemos que, una vez que ya tengo estos parámetros, habría que preguntarse, ok, qué valor hay que darles? O con cuál sería, digamos, que el criterio con el cual yo puedo cambiar estos parámetros para obtener un resultado esperado. En este caso, aumentar el alcance, aumentar la velocidad, tener en cuenta las regulaciones, ¿no? Y demás. Entonces, hay algunos sitios de información. Por ejemplo, hay un artículo que se llama, aquí está, no, creo que este que está aquí, ya no me deja ponerlo. Este. Este es un artículo que está en Medium, que se llama The Best LoRa Settings for Range and Reliability. Entonces, como tal, es un artículo que nos habla un poco de la comunicación LoRa y cuáles serían las mejores configuraciones para poder tener un mejor rango y reliabilidad. ¿Ok? Entonces, aquí habla un poco de los efectos de las configuraciones. Justamente aquí dice, ¿no? El primer requerimiento es entender las regulaciones o restricciones que hay en Estados Unidos y Europa. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo justamente esto, también una información que es importante, ¿no? Que, por ejemplo, nos habla de las regiones o las restricciones que hay. Por ejemplo, me dicen la banda de frecuencias, por quién está regulado esto, cuál es la restricción de la transmisión, 400 milisegundos de X-time, ¿no? El, el, el tamaño de los payloads, de los datos, en este caso, este es el rango de bytes. ¿Cuáles son los spreading factors que están permitidos? Z10 dice aquí para Norteamérica. En este caso no encontré para Sudamérica, pero bueno, igualmente yo estoy trabajando con un spreading factor de 11. Eh, la velocidad de datos y la potencia permitida máxima. En este caso 21, que es lo que yo tengo puesto. Y así pues más o menos te dice, aquí hay una configuración del spreading factor, el factor de expansión junto con el bandwidth. Entonces, por ejemplo, para distintos valores de spreading factors con anchos de banda de 125, más o menos te da un estimado de la velocidad de transmisión y bueno, y los bytes que se están transmitiendo por tanto Norteamérica como Europa. Eh, Esto es importante verlo también.
Bueno, entonces sigamos con eso. También nos dan hay una empresa que se llama Semtech, que ellos hacen creo que chips, algunos están basados en LoRa, LoRa embebido. Entonces ellos tienen en sus recursos una calculadora, creo que la tengo, la puse por aquí. Ya. Ellos tienen en Semtech tienen una calculadora con la cual uno puede, si uno quiere diseñar una radio que tenga LoRa, uno puede, por ejemplo, aquí escoger el dispositivo, obviamente basado en Semtech, eh, y poner todos los parámetros que uno quiera, ¿no? Y con ello ellos te calculan prácticamente todo. Te calculan el tiempo en el aire, el alcance, el consumo en amperios, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo ver eso. Por ejemplo, el modo, el receiver mode tiene low power, es HP, runtime, la frecuencia, modulación LoRa, spacing factor, por ejemplo, yo tengo de 11, bandwidth de 125, coding rates, que es bueno, aquí ese sí lo tengo, el preámbulo está en 8, el payload creo que lo tengo en 10 bytes. O sea, ahí uno puede más o menos ir jugando con esto. Por ejemplo, uno da submit y aquí ellos te calculan pues el time of failure, el total symbol time, te calculan por ejemplo el alcance. Mira, con esto llego máximo a tantos kilómetros. Este es como tal, este es el formato de paquetes. Que esto es importante porque este es el formato de los paquetes que se envían por LoRa, eh, lo cual tenemos el preámbulo, que es lo que vimos, el preámbulo, una palabra de sincronización, la dirección address. Creo que este address tiene que ver con el nodo LoRa. Aquí están los datos, este es el payload y el CRC que es como un dato creo que es verificación o algo así. Pero bueno, este es como tal el paquete. Nosotros podemos variar el preamble y el payload, lo cual pues obviamente hace que el paquete sea más grande o más pequeño. Listo. Entonces, eso con respecto. Pero bueno, en resumen, lo que en sí me dice este, ¿cómo se dice? Este artículo es un poco cuáles son los parámetros que deberíamos cambiar para tener un mayor alcance. Y una de las conclusiones que tiene este artículo es esto. Acá está. Rule of thumb. Reading through this, a rule of thumb, if you only care about transmission reliability, not data rate, dice, minimize bandwidth and maximize spreading factor to boost link budget. El link budget es, lo podemos ver acá, link budget o presupuesto de enlaces es un concepto de telecomunicaciones que más o menos habla sobre la contabilidad de todas las ganancias y pérdidas de potencia que experimenta una señal de comunicación. Entonces, bueno, deja ver más o menos por aquí. Acá está. Un presupuesto de enlace es una ayuda de diseño calculada durante el diseño de un sistema de comunicación para determinar la potencia recibida, para asegurar que la información se reciba de forma inteligible, con una una relación señal-ruido adecuada. Entonces, en pocas palabras, eh, tener, digamos que, una medida de este presupuesto de enlace, esta es la fórmula de todas las potencias y las pérdidas que hay alrededor. En realidad, esto del link budget está bastante relacionado con las telecomunicaciones, más o menos. Aquí podemos ver un poco de esto, ¿no? De todas las pérdidas que hay y las ganancias que hay en la transmisión de información de una antena a otra. Entonces, eh, aumentar este link budget prácticamente me está aumentando lo que es el alcance. Justamente es lo que está por acá. Eh, Getting the longest range, aquí está. The software way to la forma de hacerlo por software para obtener el más largo alcance es maximizar el link budget, el presupuesto de enlace.
Entonces, para maximizar esto, tenemos que disminuir el ancho de banda y aumentar el factor de expansión. Como ya vimos, el factor de expansión, digo, el ancho de banda no se puede, pero el, el factor de expansión sí. Y una forma de hacerlo por hardware es incluir mejores antenas y más potencia. Esto también se hizo porque, bueno, aumentamos la potencia de transmisión. También una de las cosas que se hizo en la última salida fue aumentar el tamaño de la antena y se hicieron unos cambios, unas mejoras a nivel de la conexión. Por lo tanto, estas dos cosas se lograron. ¿Ok? Y así es como se pudo obtener un mejor alcance. En otras palabras, si vamos de nuevo a acá, bueno, acá está un poco resumido todo lo que les vimos ahí en el informe. Pero bueno, prácticamente con eso en los códigos. Por ejemplo, este es el código del transmisor, digo, del receptor. Vemos aquí la frecuencia RF, el ancho de banda que sería 125 con valor de cero. Vemos que el factor de expansión está en 11, o sea, está bastante elevado, porque queremos aumentar el presupuesto de enlace. Esta es la redundancia que está puesto en su valor de 1. Podría aumentarse a 2 para ver cómo, o sea, podría ser un cambio que se podría hacer para ver cómo favorece. El preámbulo se mantiene en 8. El buffer size, que es el tamaño del payload, se cuenta que se hizo más pequeño. Se lo bajó a 10 bytes, porque como estamos transmitiendo únicamente el valor de la altura del nivel, es un valor pequeño. Por lo general, un entero creo que únicamente trabaja con, creo que 2 bytes, si no estoy mal. Creo que un entero tiene 2 bytes, o 4 creo que era. Pero bueno, con 10 está bastante bien para guardar un valor entero, hasta si tuviera signo negativo. Entonces, eso. Entonces, esa es la configuración LoRa que hay que tener en cuenta. Este video va más prácticamente a eso, en que si ustedes van a enfrentarse o van a trabajar en un diseño de un sistema de comunicación LoRa, primero tienen que entender el microcontrolador con el cual estén trabajando. LoRa también trabaja con, hay módulos LoRa que también, pues, hay módulos LoRa para Arduino, para Raspberry. Esos módulos LoRa también tienen sus propias datasheets, o podríamos crear radios, ¿no? Diseñar como tal una radio. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta, tener en cuenta los parámetros, las restricciones y, bueno, si uno quisiera aprender más, aprender cómo funciona LoRa en sí. ¿Ok? Pero bueno, eso es prácticamente. De ahí el código no es complicado, en realidad, no, como le digo, tendrían que revisar la librería y ver cómo funciona. Pero de ahí, prácticamente con eso, podemos nosotros enviar paquetes y recibirlos, ¿no? Y bueno, ya a partir de eso, los siguientes videos que voy a mostrar van a ser videos de cómo esto se ve en tiempo real, y hablar un poco de MQTT, hablar un poco de HTTP con el servidor Flask y la base de datos en SQL Server. Entonces, prácticamente con eso ya he cubierto la parte de LoRa. Creo que no me falta nada más. Ah, ya, otra cosa. Hablando de la calculadora de Semtech, hay una calculadora que se llama de LoRa Airtime Calculator, que esta de acá no se basa en microcontrola, en los chips embebidos de Semtech, sino que esto sirve para cualquier otro sistema. Por ejemplo, el mío no está basado en Semtech. Entonces, aquí yo puedo poner mi payload size, mi preamble size, el spreading factor, el bandwidth, el coding rate, si tiene CRC, no, este tipo de consideraciones. Y con esto él me hace un cálculo del tiempo en el aire. Pero mi payload size es de 10 bytes, mi preamble size es de 8 símbolos, mi spreading factor es de 11. Eh, Está, sí, creo que ahí está bien. Creo que está bien porque creo que esto de acá, pues si se dan cuenta, por ejemplo, así como está, él me calcula un tiempo en el aire de 400 milisegundos aproximadamente. Y una velocidad es casi 200 bytes por segundo. 200.000 bytes por segundo, si no estoy mal. No,
Esto creo que son, no, sí, 200 bytes por segundo. Es una velocidad no muy rápida, pero para la aplicación está bastante bien. Y viendo las regulaciones, lo máximo es 400 milisegundos de TX time, lo cual está bastante bien, entonces no hay mucho problema, digamos, que en esa cuestión. Si yo, por ejemplo, le agrego CDC, aumenta un poquito, pero no mucho. Entonces, esta calculadora está bastante bien para eh, ver cuál es el cálculo en el tiempo en el aire, lo cual pues me puede dar una idea de calcular la distancia en kilómetros. En realidad hay una forma de hacerlo, que es por medio de esta ecuación del presupuesto de enlace. Uno puede hacer ciertas aproximaciones porque en realidad uno no conoce todas las pérdidas que hay a lo largo, ¿no? Recuerden que al final estas, como son telecomunicaciones, a veces cuando tenemos árboles, cerros y demás, o a veces cuando estamos en ambientes urbanos, a veces falla la comunicación. Entonces, todo eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, por medio de esta fórmula que está aquí, uno podría intentar calcular la distancia en kilómetros, un aproximado. Hay una forma, por ejemplo, aquí, por ejemplo, hay una forma de hacerlo con esto que está acá. Aquí está la distancia en kilómetros. Entonces aquí esa sería la incógnita y uno podría intentar calcular un aproximado del alcance en kilómetros, un alcance teórico. Entonces, eso sería prácticamente como tal este video. Listo.